Hola, soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Ruth del Salto. Bienvenidos a Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. Castillo, el sobreviviente, es nuevamente investigado. La apertura de la causa ocurre tras explosivas declaraciones del saliente ministro del Interior. Hablamos de Mariano González. Despedido por el presidente vía Twitter, González solicitó al Congreso separar a Castillo del cargo. La fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior. El Congreso debería resolver inmediatamente la sucesión presidencial y asumir la vicepresidenta, y que si se convoca no elecciones, eso es otro tema, pero hoy debería producirse a la brevedad la sucesión constitucional. Además de esta causa, la Fiscalía investiga a Castillo por supuestamente liderar una organización criminal por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares y por presunta corrupción y colusión agravada por una obra pública. Y a esto se suma la controversia por la tesis de maestría del presidente Castillo. Hace unos días, la Universidad César Vallejo confirmó que hay plagio en el trabajo académico elaborado por el presidente y también su esposa Lidia Paredes. La Casa de Estudios informó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria que el documento tiene una similitud, escuchen bien, en 86% con otros proyectos académicos. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. Quiero darle la bienvenida a Manuel Macías Oyanguren, excongresista del Perú, ex vicepresidente del Congreso, actualmente integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Perú. Bienvenido. En España nos acompaña César Chaname, director de Asuntos Públicos y de Gobierno. Bienvenido. También quiero saludar en Perú a Miguel del Castillo, periodista, analista político. Bienvenido, gracias por atendernos. Nuevas y graves acusaciones contra el presidente Pedro Castillo. El ex procurador anticorrupción dijo que la suspensión del mandatario es posible y necesaria. ¿Qué es la suspensión y cómo se podría aplicar? Nuestra pregunta de hoy en redes sociales. Así comenzamos Ángulo. Y es la pregunta con la que voy a iniciar el debate de hoy. Primero le voy a dar la palabra a Manuel Macías Oyanguren, excongresista de la República del Perú. ¿Qué es? Comencemos por allí, explicando cómo podría darse la suspensión del presidente de la República, Pedro Castillo. Muy buenos días. Efectivamente, la suspensión o la vacancia también del cargo del presidente de la República se da a través del Congreso. Para ello, nosotros hemos podido recibir en el Parlamento denuncias constitucionales que tienen que ver directamente con ilícitos, que tienen que ver con acciones de infracción a la Constitución, y que obviamente podrían originar la vacancia por la causal de incapacidad mental permanente, moral permanente. Esa incapacidad está ya perfectamente acreditada, porque lo que nosotros estamos viviendo en el Perú es un estado de corrupción. Ha hecho metástasis la corrupción en el Perú en todos los niveles de gobierno, y básicamente la mano del Ejecutivo, del presidente de la República, está presente no solo por su persona, sino por su familia entera. Es decir, el Congreso puede, pero requiere 87 votos para vacar al presidente de la República por incapacidad moral. También tiene una denuncia constitucional por traición a la patria, porque, y esto tiene que ver con una entrevista que simplemente fue, digamos, la cereza de la torta. Hubieron actos preparatorios
para modificar el territorio nacional a través de un referéndum. Todas estas infracciones a la Constitución hacen que el presidente Castillo pueda ser separado del cargo. Y por eso es muy importante los siguientes acontecimientos que van a ocurrir en el Perú, como la elección de la nueva mesa directiva, como las elecciones regionales y municipales, donde se reconfigurará el territorio, el mapa político en el territorio nacional, y estoy seguro que esa fuerza de libertad, esa fuerza de lucha contra la corrupción endémica, esa necesidad de un cambio profundo, se va a llevar adelante en elecciones que tendrán el carácter de plebiscitarias, porque los peruanos estamos ya cansados de la corrupción, estamos hartos de la profunda ineficiencia y mediocridad en la acción. Es decir, tantos ministros, tantos gabinetes que se suceden uno tras otro. Pareciera que hay que tener prontuario penal para acceder a un cargo de la función pública. Y esto ha lastimado y herido profundamente al país, a los peruanos, que se sienten avergonzados de un gobierno ineficiente, de un gobierno corrupto, de un gobierno que tiene que dejar el poder, porque esperemos que esto ocurra en las próximas semanas. Bien, quiero darle la palabra ahora a Miguel del Castillo, periodista, analista político. Esa elección de la mesa directiva del Congreso de Perú se va a llevar a cabo entre el 25 y el 26 de julio próximo. Si no es así, me corrige por favor, pero entonces lo que se vendría después de esa elección de la directiva del Congreso sería agilizar el trámite para una nueva vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Es lo que se maneja en los corrillos políticos en el Perú? ¿Qué tal? Me gusta saludarlos a toda su audiencia y también a Manuel y a César. Bueno, primero hay que definir qué es lo que va a pasar con esta mesa directiva. Esa narrativa de un gobierno que se cae, la vengo escuchando desde que antes el presidente juramente. Él ya fue políticamente sentenciado por la clase política como incapaz moral, ¿no? Fuera de los hechos que nadie puede tapar de corrupción que se han dado, que están siendo materia de investigación del Ministerio Público y de la misma Comisión de Fiscalización del Congreso, la cual ha emitido un informe, ¿no? Entonces, primero, efectivamente, como bien ha dicho Manuel hace unos segundos, hay que ver primero cómo se va a reconformar esta mesa directiva. Creo que sobre esa mesa directiva habría que ver cómo se van a recomponer las fuerzas políticas. Sinceramente, yo no veo una oposición o un Congreso totalmente consolidado para lograr ese objetivo. Ya el actual Congreso, ya la actual presidencia del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, ha estado en ese camino y ha fracasado en todo este año de lograr la vacancia del presidente. Vamos a ver qué pasa en esta nueva legislatura, que se inicia a partir del 28 de julio, con la elección previa de la nueva mesa directiva, pero realmente yo no veo una oposición consolidada, no veo que tengan los votos y están obviamente tratando de hacer un trabajo político para poder llegar a él. ¿Qué dice César Chanamé? ¿Es posible que se dé una nueva vacancia sobre el presidente del Perú, Pedro Castillo, ahora con una nueva mesa directiva en el Congreso la próxima semana? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Manuel y a Miguel. Va a caer por su propio peso. ¿Okay? Este gobierno yo lo denomino analfabeto y huérfano. Analfabeto en su incapacidad de gobernar, y la población ya lo sabe, que hay un desgobierno total, y huérfano porque no tiene sustento ni base política. Sin entrar al tema de corrupción, que creo que ya es también mayoritariamente revisado, este gobierno se vuelve incapaz para continuar. Creo que la población, los empresarios, la academia, lo único que estamos esperando es que dé un paso al costado o que se genere una situación para que se dé el cambio. Las condiciones parece que están dadas para, de alguna manera,
meterle en profundidad la lupa no solo al presidente Pedro Castillo, sino a todo su gobierno, por lo que ha pasado, por lo que han dicho quienes han formado parte del gobierno y quienes han estado al lado del presidente Pedro Castillo. Ahora, siempre se dijo que el presidente había superado las anteriores mociones de vacancia precisamente por el bien del Perú, por buscar esa estabilidad política que pues había dejado atrás el país hace algunos años atrás, con varios presidentes procesados, algunos en prisión, otros pues señalados también de corrupción. Manuel Macías Ollanguren, ¿es sano que en este momento Perú viva ese procedimiento nuevamente en contra del presidente? Es decir, más allá de la inestabilidad política, ¿es sano que el país supere esta etapa con el presidente Pedro Castillo si es que finalmente está demasiado enlodado, como dicen algunas denuncias, o como cree la Fiscalía que estaría el presidente Castillo en temas de corrupción? Para entender el fenómeno, no solo es el Congreso de la República el que pugna, buena parte de los parlamentarios, por vacar al presidente o por acusarlo por las sendas denuncias constitucionales que tiene la subcomisión de acusaciones de la Comisión Permanente, sino también la misma población organizada. Nosotros creemos que ya lo que pasó el 5 de abril, con ese decreto que inmovilizaba a 10 millones de personas de la capital, a la cual nadie le hizo caso, ya nosotros hemos sido testigos hace unos días como el ministro del Interior saliente le dijo a todo el mundo que el presidente era un traidor a la patria, que estaba ocultando a sus cómplices de unos delitos que tienen que ver con asociación ilícita para delinquir. Es decir, tenemos una población que sabe que el presidente ha delinquido, porque el Ministerio Público así lo ha dicho. Entonces, yo creo que es muy sano, es necesario. Se trata de nuestra libertad, se trata de vencer a un sistema comunista que ha querido perpetuarse en el poder, que nos tiene con militares cubanos en el Perú, tratando de manejar psicosocialmente la política. Es decir, claro que es sano, claro que debe ocurrir. Los vientos de libertad de un Perú que ama su democracia, que ama la libertad y que lamentablemente con la pandemia se dio cuenta que había crecido pero no desarrollado. Y entonces esta tragedia que nos pasó con más de 200.000 muertos ha puesto en evidencia de un Estado ineficiente. Hoy estamos parados bajo los escombros de la vieja política. Tiene que nacer una nueva política, un nuevo contrato social, una nueva manera de ver el desarrollo en el Perú. Y de eso se trata. No se trata de salir de un presidente corrupto, de un presidente ineficiente, con su camarilla de ineficientes, amparado por un sistema electoral que tendrá que rendirle cuentas a la justicia, porque ya están las denuncias en el Congreso de la República. No se trata solo de eso. Se trata de un nuevo contrato social, se trata nuevamente de recobrar el impulso al desarrollo, de volver a sentir esa alegría, esa felicidad que nos da el orgullo de ser peruanos. Por eso el Perú es mucho más grande que sus problemas, por eso que salir de esta camarilla de personas que están delinquiendo todos los días y que pretenden ocultarnos con los medios de comunicación, y de ahí mi agradecimiento a NTN 24, porque nos permite comunicarnos con los peruanos en el mundo y decirles que en el Perú hay esperanza, que en el Perú hay dignidad, que en el Perú es muy sano salir de este gobierno corrupto y tramposo que nos ha hecho realmente padecer y nos hace padecer. Se trata de nuestro futuro. Créame que en eso estamos la mayoría de los peruanos. Miguel del Castillo en la ronda anterior me decía: no veo a la oposición cohesionada, fuerte, como para llevar a cabo este nuevo proceso de vacancia, eventual proceso de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Es decir, Miguel, ¿no se les podía convertir en este caso a los congresistas, sea cual sea la corriente política, en una papa caliente, como se dice popularmente, el caso de Pedro Castillo, cuando ya no se habla de una, sino varias denuncias por corrupción, varias investigaciones por corrupción?